Estimados y queridos alumnos del segundo año de secundaria, les doy la bienvenida. Quien les habla la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú y del mundo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la última cultura mesoamericana, de la cual llegó a extender sus dominios en la parte centroamericana, llegando hasta el actual territorio mexicano. Tengamos en cuenta que la cultura a mencionar tiene las mismas similitudes, ya que va a constituir una síntesis cultural de todos los pueblos que se asentaron durante los siglos en Mesoamérica. Y también tengamos en cuenta que los aztecas van a alcanzar un importante nivel de conocimientos científicos, así como un destacado desarrollo de la arquitectura y el arte. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el desarrollo de la cultura azteca, también como una de las culturas más importantes, al igual que la cultura maya, ha influido muchísimo en el restante de las culturas mesoamericanas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo o la ubicación de esta cultura. Tengamos en cuenta, chicos, que se desarrolló en la meseta de Anahuac, que actualmente pertenece al Valle de México, como estamos observando en esta parte, y van a dominar desde el Golfo de México, donde estamos ubicándonos con esta flechita, hasta llegando a Guatemala. Tengamos en cuenta que el territorio mexicano va a presentar diferentes tipos de contrastes: tierras áridas, mesetas elevadas y fértiles valles. Muy bien, y que por ende esto va a caracterizar los elementos importantes para su desarrollo. ¿Cuáles son los antecedentes de el desarrollo de la cultura azteca? Tengamos en cuenta que se inició gracias al surgimiento y al desarrollo de otros pueblos que antecedieron a los aztecas. ¿Y cuáles fueron? Fueron en primera cuenta los olmecas, que se desarrolló en el año 1500 hasta el año 300 después de Cristo. Tengamos en cuenta que los olmecas fueron grandes constructores de pirámides y los jefes de este pueblo fueron sacerdotes. Muy bien, chicos, entonces ellos también en alguna manera influenciaron enormemente su actividad arquitectónica. Posteriormente llega la Teotihuacán, que se desarrolló en el año 400 a.C. hasta el año 800 después de Cristo. Tengamos en cuenta que Teotihuacán fue un centro de gran importancia en la zona mesoamericana. Y que cuáles son los elementos principales de Teotihuacán: que se construyó el templo de la luna y la pirámide del sol, que son evidencia de su poderío. ¿Cuál es el dios principal de la cual evocaron su realización? El dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Luego nos vamos con los toltecas, otra etnia de la cual ellos llegaron a influenciar gran parte de su territorio. Tengamos en cuenta que los toltecas se desarrollaron en el año 900 después de Cristo hasta el año 1168 y tuvo como capital la ciudad de Tula, que fue destruida por los pueblos invasores. Muy bien, entonces estos tres elementos van a constituir el desarrollo principal de la cultura azteca. Otros señoríos que podemos destacar de la sociedad azteca fueron los señoríos de Texcoco y Tlacopan, que formaron una confederación llamada la Triple Alianza, que consiguió dominar todo el sur y este de Mesoamérica. Muy bien, ahora sí nos vamos con el elemento principal: la organización social. ¿Por quiénes? Vamos a empezar a realizar las características de cada uno de ellos. ¿Cómo se organizaron los antiguos aztecas? Tengamos en cuenta, chicos, que su núcleo principal lo constituye el Calpulli. ¿Quién era el Calpulli? Así como comparando a la sociedad inca con el tema del Ayllu, el Calpulli era un grupo familiar que tenía un mismo antepasado y poseía sus propios dioses y tierras de cultivo. Ahora, tengamos en cuenta que sobre esa base van a establecerse algunos sectores sociales aztecas que van a ser de una manera dominante, como la pertenencia de la nobleza, como también va a pasar en el caso del pueblo. ¿Ya, chicos? Entonces, quien va a liderar en la organización social azteca van a ser justamente el Tlatoani. ¿Quién es el Tlatoani? Era el emperador y la cabeza de todos los grupos sociales que estaban organizados en la sociedad azteca. Ahora tengamos en cuenta, chicos, que los Tlatoanis eran escogidos por el Consejo Real y que por ende su cargo no era indefinido.
si él tenía una buena función dentro de la sociedad azteca, podía quedar en el gobierno y sucederles su hijo, porque era el cargo hereditario. Pero si tenía una mala gestión y no podía gobernar eficientemente su mandato, era destituido para ser reemplazado por otro Tlatoani, y que por ende quienes postulaban en este cargo eran los militares, los guerreros que propiciaban la participación, expansión de la sociedad azteca. Muy bien, chicos, ahora nos vamos con los piles. ¿Quiénes son los piles? Pertenecen a la nobleza y que están formados por la familia del emperador, los sacerdotes, los jefes militares y administrativos y los jefes de los calpullis. Muy bien, chicos, y que por ello ellos también van a administrar de alguna u otra manera justicia dentro del pueblo. Ahora, ¿cuál es su función principal de la nobleza? Van a recibir el tributo de los demás grupos sociales. Muy bien, chicos, ahora nos vamos por la tercera parte, que pertenece al pueblo y que está conformado por los pochtecas, que fueron los mercaderes, y los macehuales, los campesinos y artesanos. Ya, chicos, los pochtecas gozaban de una posición social y económica privilegiada, ya que ellos se encargaban de realizar o de intercambiar productos o excedentes de producción en otros pueblos totalmente cercanos o lejanos. Ahora, en el caso de los macehuales, que fueron los campesinos, eran miembros de la comunidad o de los calpulli. Muy bien, y también tengamos en cuenta que en el pueblo no solamente van a estar conformados por campesinos y obreros y artesanos, sino que van a estar conformados por otro tipo de elementos esenciales dentro de la sociedad, como en este caso los metalurgios, los orfebres, etcétera. Ya, chicos, y por último vamos por la última escalón de la pirámide social, que fueron llamados los tlatoquín. Tlacotín. ¿Qué entendemos por Tlacotín? Fueron los siervos y esclavos, que eran hombres, en algunos casos los siervos eran hombres libres, pero con la obligación de realizar trabajos a favor del Estado. Y en el caso de los esclavos, venían justamente de ciudades sometidas por los aztecas y no tenían derecho alguno. La mayoría de estos eran utilizados para poder realizar sacrificios ante los dioses. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces se les propendaba quitar la vida. Muy bien, acá tenemos la escala, como hemos mencionado, cuál es la función de cada uno de ellos. Y ahora, chicos, nos vamos por la organización política. La organización política, ya hemos mencionado, corazones, que estuvo liderado por el Tlatoani o el emperador, que va a ser la máxima autoridad y se le va a considerar un ser sagrado. Tengamos en cuenta, chicos, que el cargo no va a ser hereditario. O sea, no era, si había dicho al inicio que si el padre moría, el hijo le sucedía, esto siempre y cuando él tenía una buena gobernación. Pero, ¿qué pasaba si el Tlatoani no gobernaba bien? Era retirado automáticamente por el Gran Consejo Supremo para buscar sus nuevos sucesores. Ya, chicos, no era hereditario como fue el cargo de los incas. En el caso de Tlatocan o el Consejo Supremo, van a estar conformados por los jefes de los calpulli, que ayudan al gobierno y eligen al sucesor del Tlatoani. Y esto va a ser por méritos militares. En el caso de los funcionarios estatales, se van a establecer en diferentes ciudades. Tengamos en cuenta que las ciudades van a estar totalmente dominadas por la sociedad aztecas, y que los funcionarios eran elegidos directamente por el emperador. Muy bien, ahora en el caso de los jueces, van a estar encargados de impartir justicia y aplicar penas en el caso de que alguno de los pobladores hayan cometido delito. Tengamos en cuenta que el tipo de justicia que impartían los aztecas era totalmente severa, chicos, e incluso el mismo Tlatoani podía imponer la muerte en caso de que sea un delito mayor. Ya, chicos, en el caso de los sacerdotes, se van a encargar de dirigir los rituales y van a tener el control del conocimiento científico acerca del estudio de las constelaciones, el estudio de las estrellas y sobre todo en el manejo de la efectividad de producción. Y esto se debe al trabajo de producción
de los excedentes y al manejo de la predicción de tiempo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y por último nos vamos con los militares, que van a ser responsables en la defensa y expansión del imperio. Tengamos en cuenta que los militares van a conseguir tributos y prisioneros de guerra para... ¿qué? Para los trabajos estatales y para los sacrificios humanos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a discernir acá acerca de la economía azteca. Tengamos en cuenta, chicos, que la economía azteca va a tener como eje a las siguientes actividades. Vamos por la primera actividad, que va a ser el caso de la agricultura. Tengamos en cuenta que la agricultura va a ser la base de la economía. Van a lograr una significante producción. ¿Cuáles son los productos que van a desarrollar los aztecas? Como va a ser el caso del maíz, el frijol, el cacao y el aguacate, que le llamamos la palta. Ya, chicos, y esto se debió justamente a estos principales factores. Primero, el uso de fertilizantes a través del excremento de los animales que ellos incluso domesticaban, o también los otros animales de la cual utilizaban los excrementos para colocarlos como fertilizantes. Ya, chicos, el sistema de Rosa. ¿Qué podemos hablar por el sistema de Rosa? Que era la quema de bosques o terrenos para poder limpiar de alguna manera y poder producir en estos lugares como zonas de cultivos. Muy bien, chicos, entonces este sistema era totalmente peligroso. Por supuesto que sí, porque incluso podían propiciar un incendio dentro de los bosques. Sin embargo, ellos trataban de manejar eficientemente este trabajo. Otro elemento a mencionar, chicos, el sistema de riego. A pesar de que se encuentra en una zona boscosa, también tengamos en cuenta que se construyeron diversos tipos de canales para distribuir eficientemente a los lugares donde tenía que distribuir el líquido vital para poder cubrir a la mayoría de la población, en este caso el sistema de riego, que no solamente potabilizaba o cubría las necesidades del poblador, sino que también cubría la necesidad de producción de la agricultura. ¿Ya, chicos? Y acá como estamos viendo estas islitas, se les va a llamar chinampas. ¿Qué son las chinampas? Son islas artificiales que han sido creadas por los agricultores aztecas. ¿De qué manera se utilizaban este tipo de hechos? Primero se colocaban tablillas de maderas, y esto era a causa de la tala de árboles en las zonas boscosas. Al momento de colocar estas tablillas le colocaban abono de excremento de animales juntamente con tierra humedecida o el humus. Al momento de taparlas colocaban algunas semillas de algunos productos agropecuarios, y posteriormente se desarrollaba el método de filtración de agua por la parte de abajo, y justamente llegaba a propiciar el desarrollo de la agricultura. Ya, chicos, tengamos en cuenta que las chinampas van a ser consideradas como huertos artificiales, y estas van a ser colocadas en medio del lago de Texcoco, donde se ha propiciado el mayor desarrollo de los aztecas. Ya, chicos, muy bien. Otro elemento a mencionar es el comercio. El comercio estuvo a cargo de los poztecas. El comercio se realizaba en mercados importantes en Azcapotzalco, en Taclopan y Tenochtitlán. Tengamos en cuenta que ellos se encargaban de comprar y vender productos agrícolas, telas, piedras preciosas, medicinas y hasta esclavos. ¿De dónde traían estos insumos? No solamente traían en los zonas boscosos que pertenecían a los aztecas, sino que también traían de los lugares dominados por ellos mismos. ¿Hasta dónde llegaba su comercialización? Se indica, chicos, que llegaban a comercializar con las comunidades prehispánicas en el sur. Entonces no podemos obviar el significado de que ellos posiblemente hayan propiciado una transacción comercial con los poblados prehispánicos de Perú, como fue el caso de Chavín, Paracas, Nazca o Mochica. ¿Puede ser que haya pasado este hecho? Por supuesto que sí, porque hay algunos elementos que también han sido traídos directamente de Mesoamérica. ¿Ya, corazones? Muy bien. Ahora nos vamos con el tema de la cultura. ¿Cuál fue el sistema de la cultura azteca? Fueron por tres elementos esenciales, como fue la arquitectura,
La arquitectura, corazones, fueron diseñados por palacios y templos. Tengamos en cuenta que son diseñados en forma piramidal y que fueron templos que evocaron a sus principales deidades. ¿Cuáles son los ejemplos más claros que podemos destacar? Fueron la ciudad de Tenochtitlán, que sus restos se encuentran en la Ciudad de México. En el caso de la escultura, van a trabajar en base a piedra y mayormente sus representaciones se evocan a los dioses relacionados con el cosmos y con la tierra. Muy bien, chicos. El tercer elemento es el arte plumario. Tengamos en cuenta que ellos han empleado las plumas para la confección de capas, escudos y adornos destinados a la clase alta. ¿De dónde traían este tipo de especies? Justamente de las zonas selváticas. No solamente traían las plumas de los animales, en este caso de las aves, sino también propiciaron la traída de animales feroces como el jaguar para la utilización de sus pieles. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar es sobre la escritura de los antiguos aztecas, que esto se debía a gracias a los códices, que al igual que la cultura maya, se establecieron este tipo de imágenes iconográficas de la cual va a dar representación a cada uno de los elementos. Tengamos en cuenta, chicos, que cada uno de ellos tienen un factor totalmente importante y los dibujos se van a diferenciar incluso a la etnia a donde ellos hayan participado. Muy bien, chicos, ahora nos vamos al siguiente elemento. Vamos al elemento de la religión azteca. ¿Qué entendemos por la religión azteca, chicos? Tengamos en cuenta que los antiguos aztecas eran politeístas y por ende sus dioses van a representar a la naturaleza y se van a encontrar permanentemente en conflicto, y por ende también se va a establecer la división de los dioses buenos y los dioses malos. Los dioses buenos quieren la preservación de su propia población a un buen triunfo. En el caso de los dioses malos, si no, ellos desean otro tipo de mecanismo, como por ejemplo la sangre misma de los pobladores. Y aquí se evoca la palabra los sacrificios humanos. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuáles fueron sus principales dioses? Fue el dios Huitzilopochtli, que es el dios del sol y de la guerra, y el dios Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada y dios de la sabiduría. Tengamos en cuenta, chicos, de que estos dioses mayormente se les empleaban este tipo de sacrificios humanos. ¿A quienes se les hacía este tipo de hechos? A los esclavos, y posteriormente, cuando había escasez de esclavos, se les propendaba incluso a los mismos pobladores de la cultura azteca. Muy bien, chicos. Ahora tengamos en cuenta que algunos de estos dioses también pertenecían, o algunos de estos elementos pertenecían a la cultura maya, pero también han influenciado enormemente a la cultura azteca. Muy bien, chicos. Ahora, otro elemento a mencionar, ya, tengamos en cuenta por qué se da la representación del águila y de la serpiente, porque se cuenta de la leyenda de que el origen de la cultura azteca se dio justamente por medio del lago Texcoco, cuando llegó la serpiente y por ende había sido capturada por el águila. Esto significa el renacimiento del dios Quetzalcóatl, que se representa al dios emplumado. Ya, chicos, y que por ende también esta imagen representa al nacimiento y al surgimiento de los aztecas. Muy bien. Ahora nos vamos por el tema de la ciencia. Tengamos en cuenta, chicos, que ellos desarrollaron dos mecanismos principales. El calendario, que crearon un calendario de 365 días que van a dividir en 18 meses de 20 días. Ahora, tengamos en cuenta, chicos, que ellos se van a encargar de predecir la vida del poblador en forma cíclica, el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte, y por ende indican que la persona al momento de pasar a la muerte va a volver a resurgir en la tierra. Ya, chicos, ese es el movimiento cíclico. Y la escritura, que ya habíamos mencionado, la creación de códices, que eran con documentos que contenían escrituras ideográficas. Tengamos en cuenta que ellos elaboraban en base a las hojas vegetales y las pieles de animales. Por eso podemos constatar mayor parte de la historia de los aztecas. Muy bien. Ahora pues, sí, nos vamos al último punto, que es el funeral de los aztecas. ¿Y cómo ocurrió este hecho, chicos? Cuando se
impidió la llegada de los españoles y propició la llegada de Hernán Cortés en el año 1519 al puerto de Veracruz. Y justamente no vino solo, vinieron juntamente con algún grupo de españoles y la traductora Malinche. Tengamos en cuenta de que esto al inicio fueron tratados con buen ánimo por el Tlacoani Montezuma II, de la cual el trato era totalmente increíble, porque pensaban al inicio que ellos eran dioses. Sin embargo, al momento de que estos dioses necesitaban de una manera u otra un tipo de ritual, los aztecas realizaban los rituales sacrificios, algo que les pareció totalmente increíble y aterrador a los españoles, pero finalmente los españoles fueron descubiertos como hombres y fueron capturados. Algunos de ellos llegaron con vida y finalmente algunos de ellos buscaron tratos con otras tribus o etnias que eran enemigas de los aztecas y propiciaron la lucha contra los aztecas, y por ende se va a dar por finalizada la muerte de la población azteca en manos no solamente, chicos, de los españoles, sino también va a ser en manos de las tribus que fueron rivales contra los aztecas. Muy bien, chicos, entonces con ello damos por finalizado el estudio del Imperio Azteca. Muy bien, por favor, pasamos a la actividad de retroalimentación, a la actividad de las indicaciones para poderles señalar algunos aspectos esenciales. Muy bien, empezamos, por favor.